Pues la verdad es que he encontrado muchas respuestas, he encontrado preguntas también, pero ha sido muy interesante, ha sido una aventura fascinante. Yo creo que básicamente lo primero que he encontrado es la sensación de que muchos compartimos esa duda sobre quién es nuestro padre más allá del rol de padre, ¿no? Sobre todo quizá gente de mi generación, en la que los padres tenían un papel muy definido, vivían poco en casa, se proyectaban más hacia afuera, eran las madres las que estaban más en casa. Y entonces los padres, en el fondo, si lo pensamos bien, son grandes desconocidos, ¿no? O conocidos desconocidos, porque no sabemos qué hacían más allá. Y la película se ha ido alargando durante muchos años. La verdad es que empecé sin una idea muy clara. Para empezar, porque yo nunca había hecho documentales antes, siempre había hecho trabajos de ficción y el mundo del documental me atraía mucho, pero no lo dominaba, ni mucho menos. De hecho, la película al mismo tiempo ha sido una especie de máster en documentales para mí. Entonces, empecé buscando, empecé haciendo preguntas, empecé investigando mientras hacía otras cosas, mientras seguía trabajando en comunicación y en publicidad. Y poco a poco fui encontrando dos cosas. Una, el punto de vista, que tiene mucho que ver con este festival, y otra, que la historia daba de sí, que había algo que contar. Ha sido complicado de producir y de organizar, de hecho ha habido varios viajes. El viaje físico es un viaje en el que recorro los lugares a los que mi padre fue en su momento llevado por la pasión. Entonces busco encontrar esos lugares, busco estar físicamente en esos lugares de los que tengo memoria y sobre todo tengo unas imágenes de Super 8 que son las que me ayudan a ubicarlos, ¿no? Entonces el proceso ha sido muy interesante. Y por el camino además voy preguntando, voy investigando, voy recordando lo que me han contado, voy armando la historia. Y entonces eso me lleva al otro viaje, al viaje interior, ¿no? Al viaje en el que voy hacia adentro y voy preguntándome quién era, por qué me cuentan todas esas cosas. Y al final yo creo que en el fondo cuando buscamos preguntas, cuando buscamos respuestas sobre nuestros padres o nuestra familia, lo que buscamos es saber en cierta forma también quiénes somos nosotros o de dónde venimos, ¿no? Y por qué somos como somos. El viaje físico fue un viaje en tren a través de media Europa, que fue, de hecho fueron varios viajes y fue complicado de producir, de organizar, de armar, pero en realidad es muy sencillo porque lo que hago es recorrer los lugares a los que mi padre fue, llevado por esa pasión. Entonces tengo memoria de algunos de esos viajes y también tengo lo que arma un poco la historia también, que son las imágenes de Super 8 que él hizo y que son las que sirven para ubicar en el espacio esos lugares, ¿no? Entonces, el viaje interior es, digamos que se produce a la vez, al mismo tiempo que ese otro viaje, y es un viaje en el que voy descubriendo las respuestas a esas preguntas y voy encontrando, en el fondo, con que realmente cuando buscamos este tipo de cosas también nos buscamos a nosotros mismos, buscamos saber por qué somos como somos, saber de dónde viene nuestra herencia, cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? Yo al principio me acerqué a la película de manera muy... intenté poner una especie de cortafuegos emocional y romper con todo tipo de prejuicios y mirarlo casi como un periodista. Entonces, no quería aproximarme como un hijo ni como... Eso luego, con el tiempo, descubrí que no era lo más adecuado para la película que iba a hacer, pero al principio fue muy interesante porque de esa manera lo miré con mucho desapasionamiento. Y entonces creo que el doctor era una persona fascinante, era una persona singular, era un transgresor, es alguien que hizo lo que quería hacer, lo hizo con mucha pasión y contagió además esa pasión desinteresadamente a un montón de gente y eso puso en marcha una serie de procesos muy interesantes. Bueno, sí, el título del cartel, a ver, hay una metáfora, digamos, visual y es que de alguna manera cuando morimos, y eso es algo que aparece en la historia y que descubro en la historia, que es una idea que también está en la sociedad, pero que la historia se ve muy claramente, de alguna forma sobrevivimos en la mente de los demás, ¿no? en el pensamiento de los que nos han querido, los que nos han conocido. Entonces, de alguna manera eso se asemeja a la luz que nos llega de las estrellas
que nos llega con mucho retraso, ¿no? Estrellas muy lejanas proyectan una luz que nos puede llegar con años de diferencia. Entonces, de alguna forma, esos fulgores, esos destellos que se produjeron hace 30, 40 años, llegan a la película. Entonces, la película está, digamos, que iluminada por esa luz que viene del pasado, ¿no? Sí, bueno, estoy preparando hasta 3 proyectos, que son 2 para documentales y 1 para ficción. Y si todo va bien, a lo largo de este año, cuando ya tengamos el doctor terminado, por fin empezaremos a ponerlos en marcha y, bueno, digamos que competirán ya entre ellos para conseguir financiación, para conseguir desarrollo y si todo va bien, el año que viene nos pondremos en marcha con alguno de ellos. Bueno, quizá el que más desarrollado está es un proyecto de documental que me gusta mucho, que nace de un encuentro, nace de una pasión también, una pasión personal por el teatro y por las artes escénicas. Y además el detonante quizá fue una memoria de una obra de teatro que disfruté hace muchos años y el encuentro y la reflexión con un director de escena bastante conocido, con Robert Lepage. Y digamos que a partir de ahí empiezo a armar una historia sobre las artes escénicas y sobre la creatividad y la pasión. Bueno, la verdad es que el cine en general, desde el punto de vista del público, gran parte del público en este país está un poco divorciado del cine que se hace en España, mitad yo creo que por razones objetivas y por culpa propia, digamos, del cine, mitad por otras cuestiones. En concreto el cine que se hace aquí, bueno, pues cada vez se hace más. La ventaja es que cada vez se están produciendo cosas con menos medios, ha democratizado mucho el acceso a la producción y eso está muy bien. Y en todo caso, como cada vez se ven más cosas de una forma o de otra, yo creo que el futuro es interesante. Lo que pasa es que hace falta conseguir los medios, conseguir rentabilizarlo, por lo menos para poder producir. Muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias. Gracias a ti.